día en dos partes vamos a trabajar las autoproclamaciones o los discursos que aparecen en el Evangelio de Juan y que Jesús las entregó. Este material no está en el libro que ustedes tienen ahí, por lo tanto, así que no se molesten en buscar ni buscar la página ni nada por el estilo. Está todo en las diapositivas. Tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es que lo voy a tener pendiente de aquí. ¿Sí? Y aquí entre todos vamos a hacer la clase, no van a estar pendientes de lo que está escrito, sino que vamos a estar pendientes de las diapositivas y de lo que vamos a tratar aquí en clase. ¿Ya? Y la segunda parte de este contenido vamos a hablar un poquito del libro de la Gloria, que era la tercera parte en la cual está dividido el Evangelio de Juan. Recuerden la clase anterior que hablamos que estaba dividido en 4 partes, ¿cierto? El prólogo, el libro de los signos, el libro de la Gloria y el epílogo, ¿cierto? O el final, ¿ya? Entonces en esta clase vamos a ver la tercera parte que tiene que ver con el libro de la Gloria, el libro de la exaltación, ¿ya? Algunos me preguntaron, ¿dónde está ese libro? No es un libro, es la división del Evangelio, ¿ya? El Evangelio está dividido en 4 partes y en estas 2 que son las nucleares, las que componen el núcleo, son el libro de los signos, que algunos ya hicieron la prueba, ¿cierto? El test que se subió acerca del libro de los signos, ¿cierto? Y ahí aparecen los 7 signos o los 7 señales de Juan, ¿ya? Espero que les haya gustado la clase, estaba online, se la hice facilita la prueba, solo 8 preguntas, así que yo creo que les fue bien a la mayoría. Y ahora vamos a ver la tercera parte del texto, que es el libro de la Gloria, al finalizar la clase. Pienso y creo que en torno a las 5 de la tarde debemos estar listos. 2 horas. Van a ser 2 horas intensas, 2 horas que vamos a trabajar a full. Vamos a leer mucho el Evangelio, así que yo les pido que abran sus Biblias. Discurso de Jesús. Vamos a comenzar con los 7 yo soy. Los 7 yo soy. Desde un principio, como sabemos, Juan ha tratado de poner en su escrito, en su Evangelio, de que Jesús es Dios. ¿Sí? La última clase presencial nosotros vimos algunos textos, algunas narraciones, donde aparecía la figura de Jesús actuando como Dios. ¿Se recuerdan algunos? Por ejemplo, cuando es arrestado, ¿verdad? Y van los soldados de esta comisión romana a arrestarlo, él pronuncia la palabra yo soy, y los soldados caen a tierra. Así nos narra el Evangelio. Es una señal inequívoca, ¿cierto?, de que están en la presencia de una divinidad. Jesús, Dios. Cuando él dice, por ejemplo, en alguna parte, yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar, nadie me la quita, sino que yo la hago voluntariamente. Eso es un atributo solamente de Dios. O cuando los hombres o los fariseos se acercaban a él, dice el Evangelio que él ya conocía las intenciones del corazón. ¿Quién conoce el corazón de las personas? Solamente Dios. Por lo tanto, lo que trata de colocar Juan en su Evangelio es presentarnos a este Jesús divino, divinizado. Post-pascual algunos le pueden llamar. Es decir, todo es posterior a lo que sucede con la muerte y la resurrección de Jesús. Con la iglesia ya avanzando, se produce esta teología y Juan la quiere poner por escrito, pero ya con Jesús ya en el sistema doctrinal de la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, como hablamos en el principio, lo que hace el Evangelio de Juan es no narrarnos a Jesús como una biografía o como una sucesión de eventos, sino lo que hace Juan es teologizar, colocar doctrina acerca de la presencia de Jesús. Por lo tanto, sus primeras palabras son, y dice, el verbo se hizo carne, ¿cierto? Lo que existía eternamente, o preexistía ya, ahora se convierte en carne y habitó en medio de nosotros, así dice Juan, ¿ya? Por lo tanto, ahora, para probar esta premisa de que Jesús es Dios, primero Juan nos presenta estas 7 signos, estas 7 señales que las vimos en la clase online, y ahora nos trae una segunda carga de pruebas, que tiene que ver con los yo soy, que son estas autoproclamaciones que Jesús hace acerca de él mismo. Hay algunos pasajes como por ejemplo cuando habla con la mujer samaritana, donde le habla acerca del yo soy. Yo soy quien te habla, le dice. Esperas al Mesías, y él dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, le trata de asando. Esos típicos atisbos
o menciones de la palabra yo soy, está plagado el Evangelio de Juan. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a ver los 7 más significativos, los 7 donde efectivamente Jesús habla de una autoproclamación. Él se autoproclama como el yo soy, que está muy vinculado, ¿cierto?, con el Éxodo 3:14, con el evento de la zarza ardiente. Cuando Moisés, ¿cierto?, va allí y le pregunta a la zarza ardiente, ¿quién voy a ir? ¿En nombre de quién voy a ir? ¿Cómo te llamas? Y le dice, yo soy el que soy. Entonces tiene que ver con ese evento más que nada estas autoproclamaciones. La primera de ellas, yo soy el pan de vida. Lo vamos a encontrar en Juan 6. Yo soy el pan de vida. Esa es la primera. La primera de 7. Juan capítulo 6. Aquí estamos inmersos en uno de los signos que el Señor Jesucristo hizo. El signo de la multiplicación de los panes y de los peces. Dice el versículo 4 del Evangelio de Juan, versículo 4 del capítulo 6, que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Nosotros estudiamos, ¿cierto?, en hermenéutica lo que era la Pascua, el Pesaj hebreo, ¿verdad? Esta fiesta que es instaurada justamente en el Éxodo, donde se tenía que sacrificar, ¿cierto?, a este cordero sin mancha, sin mácula, y con la sangre de él pintar los dinteles de las puertas. Así el ángel de la muerte iba a pasar, saltar, pasar por alto. Pascua significa eso. Y no iba a llevarse, ¿cierto?, los primogénitos que estuvieran allí en medio del hogar. Después vimos que eso era una tipología, un tipo de Cristo, que en el Evangelio de Juan aparece, ¿cierto? Cuando Juan el Bautista proclama, dice, he ahí el Cordero de Dios, ¿cierto? Que lo vimos en la clase pasada, que podía ser el Cordero de Dios como expiación de los pecados, pero también como el sacrificio pascual. Eso es lo que celebraba el pueblo de Israel, la Pascua, el Éxodo, la independencia, salir desde la esclavitud y empezar a caminar rumbo hacia la tierra prometida, lo que celebraba el pueblo de Israel. Está cerca esa Pascua. Pero dice la palabra del Señor allí que este pan de vida tiene un portentoso y un potente discurso detrás de las palabras del yo soy el pan de vida. Primero, porque es uno de los discursos que teológicamente es más importante del cuarto evangelio. ¿Por qué es el más importante? Porque Juan omite en su presentación de la Santa Cena lo que es el partimiento del pan y lo que es el símbolo del vino. En Juan no está esas palabras que encontramos en los sinópticos que dice, tomad y comed esto en memoria de mí, ¿cierto? Que simboliza el nuevo pacto, ¿sí? O tomad y bebed. Esas palabras no están en Juan, no están en la Santa Cena, ¿ya? Por lo tanto, en la Santa Cena nosotros vamos a encontrar discursos de despedida, que nos vamos a ver ahora, en la segunda mitad de esta clase, los discursos de despedida, y en Juan no aparece tan explícitamente estas acciones que hace Jesús en la Santa Cena. Por lo tanto, yo soy el pan de vida, hace las veces de simbolizar esta acción de poner su cuerpo en sacrificio para la remisión de pecados. Por lo tanto, si Juan omite la Santa Cena, el discurso sobre el pan de vida hace las veces entonces de esta institución de la Santa Cena. Por eso es importante saber y entender lo que Juan, a través de su evangelio, nos quiere poner acerca del yo soy, el pan de vida. El autor, como de costumbre, ha estructurado este diálogo en 3 grandes partes. El pan de Dios es el que baja del cielo, que está en la primera parte.
Después viene una segunda parte donde dice Jesús es el pan de vida. Jesús explica lo que es el pan de vida. Después él se autoproclama como él el pan de vida. Y después en un tercer discurso del 52 al 58, habla acerca de la carne y acerca de la sangre de Jesús. Cada uno de estos episodios va marcado con una enfática oración donde él dice, de verdad os digo. Cada vez que él dice de verdad o verdad os digo, va pasando al siguiente nivel. Es un increchendo. El diálogo va increchendo desde un motivo muy pequeño o muy básico, como que el pan de vida bajó desde el cielo, hasta la autoproclamación de decir, mi carne y mi sangre es necesaria comerla y beberla para que sean salvos. Va creciendo ese diálogo en el pan de vida. Dice así, 6, versículo 14 y 15, para empezar. Estamos en el preámbulo antes de llegar al 22. 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? La multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Esta estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Vamos a saltarnos al 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es decir, la gente buscaba a Jesús y se dieron cuenta de que Jesús estaba solito. Esta es la nuestra, está solo. No están los discípulos, ni está la gente que habitualmente lo acompañaba. Llegó la gente, esta gente que había visto, ¿cierto?, este milagro, esta señal, y cuando lo hallaron cerca de ahí, le empezaron a hablar a Jesús. Rabí, qué milagro que vienes por acá. ¿Qué haces acá?, le pregunta la gente a Jesús. Jesús sabe la intención de ellos, porque así lo dice todo el Evangelio, y lo primero que le dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ese versículo es como clave para poder entender esto. La gente buscaba al Señor para saciar su hambre, ¿sí? Para saciar su hambre física. Por eso que buscaban a Jesús. Y por eso que cuando vieron y lo encontraron ahí que estaba solito, le fueron a preguntar qué hay de nuevo, qué haces por acá. Pero Jesús ya sabía la intención de ellos. Por lo tanto, le buscaba la gente, no por las señales, ni siquiera por lo que él decía, sino que le buscaba para saciar su hambre. ¿Ya? Este versículo se asemeja mucho al Éxodo 16. Y me gustaría que leyéramos un poquito el Éxodo 16, donde nos narra la experiencia del hambre que pasó Israel en el desierto. Éxodo 16. ¿Quién lo tiene por ahí? Vamos a leer el versículo 2 y 3. A ver, sí, 2 y 3. Con eso yo creo que nos queda más que claro. A ver. ¿Quién lo tiene? Amén. Sí. Éxodo 16, versículos 2 y 3. Amén. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Juan, cuando escribe este pasaje y quiere presentarnos a Jesús como el pan de vida,
una de las primeras bases que nosotros podemos encontrar que se asemeja mucho al hambre que sentía la gente que buscaba a Jesús para saciarla, mucho al Éxodo 16, cuando la murmuración del pueblo atentaba contra Moisés, acordándose de que en Egipto comían carne y tenían pan. Ellos querían saciar el hambre en el desierto y se acordaban de los buenos tiempos, entre comillas, cuando esa necesidad estaba suplida a pesar de haber estado en cautiverio, en esclavitud, pero comían. Esclavitud, ¿cierto? Y comían. Por lo tanto, esa semejanza es la que Juan trata de imponernos a través de este relato del pan de vida. Y comienza justamente en el versículo 22 con esta frase que le da comienzo al discurso. ¿Qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué vas a obrar? Dice el versículo 30. Ellos esperaban también de que Jesús le pudiera dar este pan de vida, así como Moisés le dio el maná en el desierto. ¿Sí? Ellos esperaban ese milagro. Si Moisés es capaz de darnos maná en el desierto, hacer llover pan de la nada, ¿qué vas a hacer tú entonces? Porque ellos tenían muy asociado de que el milagro iba acompañado de esta divinidad. Si es Dios, entonces tiene que provocar milagro. Tiene que provocar milagro. O si es un enviado de Dios, tiene que provocar un milagro. ¿Moisés fue un enviado de Dios? Sí. ¿Qué prueba tienen para ello? Nos dio maná en el desierto y saciamos el hambre. ¿Qué vas a hacer tú, Jesús? Y así parte el diálogo. ¿Qué vas a hacer tú, Jesús? Juan 6:30. 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, o en verdad les digo. ¿Sí? No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cuando Israel miraba retrospectivamente, sentía de que el Señor o que Jehová le acompañaba a través de las señales que ellos podían ver a través de los enviados de Dios. Moisés, un enviado de Dios, por lo tanto, hizo llover pan del cielo. Y lo que dice Jesús, Moisés no le dio pan del cielo. Mi Padre que está en el cielo le dio el pan. Moisés no se lo dio. Fue mi Padre. Primera rectificación, ¿cierto? Porque ellos pensaban y le atribuían mucho al tema de que Moisés podía hacer el tema. Pero Jesús lo coloca en contexto y le dice, no, Moisés fue solamente un instrumento. El que hizo llover el pan fue el Señor, mi Padre, no Moisés. Le daban como mucha importancia al tema de Moisés. Moisés, el maná y la ley dan vida a Israel. Esa era la premisa, eso es lo que tenía que combatir Jesús. ¿Qué signo puedes hacer entonces tú, Jesús? En el contexto entonces de la celebración judía, de la Pascua, cuando se evocaba y se celebraba el don del maná, Jesús convoca a la muchedumbre a trabajar por el pan que no perece. Que no perece. Dice así, le dijo Señor, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Esa es la primera parte del discurso. Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, vamos a la segunda parte del discurso, yo soy el pan de vida. Y ahí se contextualiza las palabras de Jesús. Danos de ese pan. Jesús dice, ya tienen el pan, pero no me creéis. ¿Y dónde está el pan? Yo soy el pan. Yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan que les voy a saciar la sed, pero no la sed, no el hambre física, sino el hambre
espiritual. Por eso es que ese pan es para siempre. Porque usted puede tener pan del maná del desierto, pero al otro día volvía a tener hambre. En cambio, si usted come el pan de vida, ya no tendrá hambre jamás. Es lo mismo que Jesús le dice a la mujer samaritana. Bebe de esta agua y no tendrás sed jamás. Y la mujer samaritana le dice, pero Señor, no tiene ni cómo sacarla. Y el pozo de hondo, porque ella estaba pensando en el agua física y no en el agua espiritual. La muchedumbre aquí, lo mismo. Estaban pensando en el pan físico y no interpretaban las palabras de Jesús como palabras espirituales. Se refería a saciar el hambre no física, sino espiritual. Yo soy entonces ese verdadero maná. La palabra verdadero hay que tenerla presente como sinónimo de auténtico. Auténtico. Yo soy el auténtico pan. No el pan que comieron sus padres en el desierto, porque les sació el hambre física y temporal, pero murieron igual. Y el que en mí permanece y come de mi carne y bebe de mi sangre, no morirá jamás. Es decir, que después de esta vida hay otra vida, y vida en abundancia. Así nos plantea Juan. Yo soy el pan de vida. Los padres comieron el maná, que es el llamado pan del cielo, pero murieron. Fue un alimento que sostuvo la vida natural de los israelitas durante los días del desierto, pero al fin murieron. En cambio, este otro pan que desciende del cielo produce una vida espiritual eterna, de manera que en quien coma de él no morirá. Es el pan del cielo. Entonces, encontramos la tercera parte de este capítulo, y dice así, lo voy a leer desde el 52, del 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Lo estaban interpretando literalmente, ¿cierto? Lo estaban interpretando literalmente. Y Jesús va increciendo todavía en las palabras, y es más duro todavía para ellos. Si no entendían la primera premisa, menos iban a entender la segunda premisa. Y de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Pobre judío, digo yo. Porque estaban pensando que literalmente se tenían que comer a Jesús. Si ese es el tema de fondo, hermano. Se tenían que comer literalmente a Jesús. Comerse la carne, vuelta y vuelta, y beber su sangre. Imagínense para ese pobre judío del primer siglo que pudo haber escuchado esas palabras, que no tenía la presencia del Espíritu Santo que revela, así como hablaba el hermano Beltrán, ¿cierto? Que dice que el Espíritu Santo después nos recordará todas estas cosas. Ellos no lo tenían. Imagínense cómo hubiera sido para ellos de chocante escuchar estas palabras. Que tenían que comerse tipo caníbal a una persona. Yo creo que es completamente complejo el tema, ¿no? Era complejo. Era tan complejo como Nicodemo no entendía cuando le dijo que ¿cómo puede un hombre siendo viejo meterse en el vientre de su madre? No lo podía comprender. No lo podía comprender. Por eso que aquí aparece, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron,
en el versículo 60. Dura es tu palabra, Señor. Dura es tu palabra, Señor. Sabiendo esto que Jesús y sus discípulos murmuraban. ¿Como quién murmuraban los discípulos? Como los mismos que murmuraban contra Moisés y Aarón, ¿cierto? En el desierto. Murmuraban. Pues, ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Le está explicando que son palabras espirituales. Pero no entienden. No entienden. No entienden. De hecho, en el versículo 8:34, un poquito más adelante, cuando está hablando con los fariseos, ahí Jesús ya revienta. Yo se lo voy a mostrar un poquito más, lo tengo anotado ahí. Dice, ¿por qué no me entienden? Le dice. ¿Y por qué no me entienden? No me pueden entender. ¿Por qué no me entienden? Literalmente no entendían el tema del contexto. ¿Ya? Por lo tanto, el pan de vida está contextualizado en este episodio, en el maná del desierto. Pero este maná que solamente vino a cubrir la necesidad física momentánea versus esta carne y esta sangre que nos permite tener vida eterna espiritualmente. Y ese es el contexto del pan de vida. Vamos al segundo. Yo soy la luz del mundo. La luz del mundo comienza en el capítulo 8, y esto es bueno señalarlo. El capítulo 8, del 12 al 20, esta autoproclamación de Jesús, yo soy la luz del mundo, tiene un capítulo de comienzo, que es el 8 del 1 al 11, y tiene una unidad central, que la vamos a ver, y una unidad final, que es la vista del ciego Bartimeo. Estaba la fiesta, ¿cierto?, de los 8. Estaba la fiesta de los tabernáculos en Israel, donde la fiesta de los tabernáculos se colocaban unas columnas de fuego, señalizando o simbolizando la misma columna de fuego que guió al pueblo de Israel en el desierto, ¿ya? Pero lo que da a entender acerca de lo que es la luz del mundo versus las tinieblas, tiene que ver básicamente con lo que hablaba el hermano Beltrán, y tiene que ver con el conocimiento. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, tiene que ver con el conocimiento acerca de Jesús. Y este conocimiento de Jesús acerca también de creer en las palabras de Jesús y de creer en la buena nueva que Jesús trae. No solamente en sus palabras teóricas, en de decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, sino que también los signos que Él trae, los milagros, son acompañadas también de esta buena nueva. El que rechaza esto vive en tinieblas, y el que acepta esto vive en la luz de Cristo porque ha aceptado el conocimiento de Dios. Y fíjese que yo soy la luz del mundo se enmarca en un episodio que tiene que ver con la mujer adúltera, que comienza en el 8. Allí comienza el episodio de la luz del mundo. La mujer adúltera nos da del versículo 1 hasta el versículo 11. Ni yo te condeno y no peques más. ¿Cuántas veces hemos predicado a la mujer adúltera? ¿Sí? Es como uno de los pináculos de la predicación acerca del perdón del Señor, ¿cierto? Fíjese que el evangelista lo coloca ahí por un motivo. Hay un motivo central porque este pasaje está allí. ¿Qué hace allí la mujer adúltera en medio de esta proclamación que Jesús va a hacer, yo soy la luz del mundo? A primera vista como que no junta ni pega, ¿verdad? Un pecado sexual versus lo que Jesús va a decir después en los próximos versículos, yo soy la luz del mundo. Y el relato de la mujer adúltera
tiene allí un versículo clave, que es el 8:6. Ese es el versículo clave del capítulo o del texto o del relato de la mujer adúltera. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ese versículo es clave para entender por qué el pasaje de la mujer adúltera está como el principio de la luz del mundo. Porque el contexto de la mujer adúltera y el motivo por qué Juan lo pone aquí y no en otro lugar del Evangelio es porque lo central y lo medular de este pasaje no es el pecado de la mujer. No tiene que ver por qué la mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, sino que lo central del pasaje es poder tentar a Jesús. Ese es el motivo por qué está así, y está ahí. Los escribas y los fariseos o la gente que llegó a acusar a esta mujer delante de Jesús no estaba ni por cerca de poder acusarle a la mujer en su delito, sino que la acusación viene más que nada para probar al maestro qué decía. ¿Cómo procedía? ¿Por qué? Porque la pena de muerte, porque el adulterio era pena de muerte, por lapidación. Pero, como el pueblo de Israel estaba sometido por el poder romano, ellos no podían condenar a muerte. El único que podía condenar a muerte era el poder romano a través de sus autoridades. Por eso que los fariseos, ¿cierto?, lo llevan a Jesús ante Pilato. Y Pilato le dice, yo no le encuentro nada, usted júzguelo según su ley. No, pero está haciendo sedición, nosotros no podemos condenar. Aquí el que condena es el imperio romano. Entonces los fariseos y los judíos no podían condenar a muerte. Entonces encontramos a Jesús en medio de estas dos leyes. Por un lado correspondía la lapidación, pero por otro lado no podía condenar, porque si no ya tenés problemas con los romanos. Y allí los fariseos actúan en tinieblas. ¿Sí? Tránfugo. Actúan con el desconocimiento, ¿ya? Y por eso que Juan lo coloca al principio, ¿ya? Fíjese que cuando termina el pasaje de la mujer adúltera, en el 11, ¿cierto? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjese lo que dice en el 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Esto se contrapone con las tinieblas de los fariseos y de los judíos, que no aceptaban la luz de Cristo, la luz de Dios. Entonces, la metáfora esta entre la luz y las tinieblas la vamos a encontrar en la Biblia, en muchas partes. En Proverbios 6:23 encontramos, ¿cierto?, luz y tinieblas, en el Salmo 119 también, y encontramos esta dualidad entre la oposición entre la luz y las tinieblas. Los fariseos comienzan rechazando el testimonio de Jesús, y siempre lo rechazaron, porque en ellos no estaba la luz. Así lo dice, ¿cierto?, en palabras de Juan el Bautista cuando comienza el Evangelio de Juan. La luz fue entregada a los hombres, pero los hombres no la amaron, ¿cierto? Entonces, como no amaron la luz, trataron de oponerse a la luz en las tinieblas. Y cuando Jesús entonces se autoproclama, yo soy la luz del mundo, quiere decir que Él tiene el conocimiento de Dios. Yo y mi Padre somos uno, y yo doy testimonio de mi Padre. Porque ¿quién conoce al Padre? Solamente Jesús conoce al Padre, y como conoce al Padre, tiene la luz para poderla ministrar a los hombres, y estos lleguen al verdadero conocimiento del Padre. Pero no todos lo aceptan, y los que no lo aceptan entonces andan en tinieblas. Y en ese contexto entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y para terminar este capítulo, fíjese que después termina en el capítulo 9 reafirmando esto.
¿Con qué? Lo reafirma con un signo, con una señal. Amén. ¿Y qué mejor señal que darle vista a un ciego? Porque allí sí que se manifiesta la luz. Versículo 9:5. ¿Qué dice allí? ¿Entre tanto qué? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces ahí Juan termina con el contexto de la luz, yo soy la luz del mundo. Porque qué mejor que darle luz y vista a los ciegos. Y aquellos que no ven, tienen la ceguera espiritual, no andan en la luz. Que son aquellos que no creen a la palabra, ni a los signos, ni a las señales de Jesús. Y ahí está enmarcado completito la luz del mundo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Vamos avanzando. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta de la oveja. Está enmarcado en este es un 2 por 1, podríamos llamarle. 2 por 1. Porque el capítulo 10 nos presenta yo soy la puerta de la oveja y un poquito más abajo nos presenta yo soy el pastor. Es un 2 por 1. Yo soy la puerta de la oveja y yo soy el buen pastor. Aparece dos yo soy muy pegados. ¿Ya? En los versículos 7 y 8 ofrecen la primera explicación de este dicho de Jesús. ¿Ya? Jesús se propone como la puerta del que legítimamente van a entrar las ovejas. ¿Ya? En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta es el paso obligado para pasar de una habitación a otra habitación, o para entrar o salir de un redil, ¿cierto? Por lo tanto, si Jesús se manifiesta físicamente como la puerta, es el único medio para poder entrar y llegar al Padre. ¿Ya? Más adelante Jesús va a decir, yo soy el camino también, ¿ya? Que tiene que ver con aspectos físicos. El camino o la puerta tiene que ver con aspectos físicos, donde Él se autoproclama como aquella entrada para poder estar frente a su Padre. ¿Ya? Yo soy la puerta. Este es un género literario, una interpretación de la tradición judía, ¿ya? Que es parecido también como al pan de vida, que lo acabamos de ver, ¿ya? Y que nos narra efectivamente que Jesús está allí inmerso como una separación, podríamos decir, entre las tinieblas y la luz, como entre el bien y el mal, y en la puerta de entrada. Pero esta puerta de entrada tiene que ver básicamente con la siguiente autoproclamación. Esta es como una introducción a la siguiente autoproclamación, que es la más fuerte y es la que más le pone hincapié Juan, que tiene que ver con el yo soy el buen pastor, ¿ya? Que es la siguiente. Vamos a ver la cuarta de inmediato. Yo soy el buen pastor, ¿ya? Ahí aparece una palabra griega, kalos, que significa hermoso. ¿Ya? Yo soy el buen pastor. Yo soy el auténtico. Yo soy aquel, ¿cierto?, que es una expresión de forma absoluta de que es el buen pastor, pero no por oposición al malo. Yo soy el buen pastor, pero no por oposición al malo, sino porque yo soy el auténtico. Yo soy el auténtico. ¿Ya? Y cuando Él se proclama yo soy el buen pastor, Él se está autoproclamando también como el Señor, como Dios. Porque ¿qué dice el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. Y Jesús después nos dice, yo soy el buen pastor. O sea, yo soy Jehová. Eso está diciendo, yo soy Jehová. Yo soy el buen pastor. El pueblo de Israel se aprendió este salmo de memoria. Yo soy Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ya, pero ¿y cómo no me lo dijiste antes así? Entonces, cuando Jesús le cambia este paradigma, verdaderamente comienza a sentirse de que Jesús ya empieza a proclamarse en medio de este pueblo como el Jehová del Antiguo Testamento. Como el Jehová del Antiguo Testamento. Y yo soy el buen pastor. Es una connotación
tan importante y tan especial que me gustaría que se la llevaran para la casa esta enseñanza. ¿Por qué es el buen pastor? ¿Por qué Él es el buen pastor? Y hay una frase que Él la dice y que después no solamente la dice, sino que la hace. Dice, yo soy el buen pastor porque el pastor da su vida por las ovejas. Y por eso que soy buen pastor. Porque es el único capaz de dar la vida por las ovejas. No como el asalariado. Porque el asalariado cuando ve venir el lobo, huye. Porque las ovejas son de él. No son de él. Pero yo soy el buen pastor. Y el pastor, mis ovejas conocen mi voz. Y yo conozco a mis ovejas. Por lo tanto, yo soy capaz de dar la vida por mis ovejas. Por eso soy el buen pastor. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Por eso es buen pastor. Porque soy capaz de dar mi vida por las ovejas. Y eso después lo hace. ¿Qué mejor y qué mayor expresión de amor, dice después el Señor Jesucristo, que dar la vida por sus amigos o por sus abejas? Esa es la expresión mayor de amor que Jesús puede darles a sus ovejas, siendo el buen pastor, que darle la vida por sus ovejas. Y cuando viene el lobo, ¿sale arrancando? No. ¿Qué hace el buen pastor? Lo enfrenta. Lo enfrenta. Cuando él estaba en Getsemaní, cuando iba a ser entregado y llega Judas a entregarlo, ¿huye Jesús? No. ¿Qué hace? Lo enfrenta. ¿Y qué le dice? Si ya me tienes, ¿qué hace con esto? Déjalo que se vayan. Porque el buen pastor deja que sus ovejas queden libres y con vida, y él sacrifica su vida. Por eso es que es buen pastor. ¿Sí? Amén. Ya. Todo lo que está escrito se los dije. Sí. Y la última parte de esta diapositiva habla también de un segundo aprisco, que es bueno que lo podamos mencionar. ¿Ya? Dice así, Jesús descubre que tiene otras ovejas que son también de su propiedad. Ellas no son de este aprisco, es decir, del aprisco de Israel. Dice, si yo tengo ovejas de otro redil, así dice, ¿cierto? Y en palabras de Juan, estaba hablando acerca del contexto en que se escribe el libro. ¿Ya? Había mucho tema del querigma. Otra vez vuelve la palabrita esta, el querigma, ¿cierto? La proclamación del Evangelio, la proclamación de las buenas nuevas, la proclamación que llevaba a cabo la iglesia primitiva. ¿Ya? Y la iglesia primitiva, en primera instancia, claramente empezó por los judíos, pero después se fue ampliando hacia el mundo gentil, a través de Pablo, ¿cierto? Entonces, con este querigma, con esta con esta proclamación de la palabra, sale esta doctrina teológica que dice que Jesús tiene otras ovejas. Otras ovejas. Algunos teólogos dicen que estas palabras no son del Señor, que eso es una elaboración teológica de Juan, ¿ya? Y eso es lo que yo les pongo aquí al finalizar. Estas palabras de Jesús anuncian el universalismo de su misión y la evangelización de los gentiles. La salvación se ofrece a la humanidad entera. Todos los hombres son propiedad de Jesús. El versículo 16 sobre la misión a los gentiles descubre también la situación de la iglesia en tiempos de evangelización. En estos años la evangelización a los paganos era un hecho consumado. El logión, el dicho de Jesús en el versículo 16, tiene que ver con lo que verdaderamente dijo o es una hechura del autor. Buena pregunta. ¿Lo dijo Jesús o lo elaboró Juan? Lo dijo Jesús. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia? Si es dicho de Jesús, quiere decir que la misión de Jesús contemplaba entregar las buenas nuevas a su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos, y que también estaban contemplados desde un principio los gentiles. Si es palabra de Juan, es una elaboración teológica que a Jesús se le atribuye ese dicho.
para de alguna forma justificar lo que la iglesia estaba haciendo, expandir el evangelio a los no judíos. Entonces Jesús nos relata sobre esto mismo en Mateo 8:11 y en Marcos 11:17, acerca de esto mismo. Si Marcos, ¿cierto?, y Mateo lo registra, entonces Juan 10:16 es un dicho de Jesús. No es una elaboración teológica de Juan. ¿Ya? Hay más testigos de lo mismo. ¿Ya? Que Jesús habló entonces de otro aprisco, de otro redil. No solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando le dice, por ejemplo, a la mujer sirofenicia, ¿cierto? Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la mujer le dice, pero sí, pero de las migajas que caen de su mesa. Sí, entonces ahí nos muestra el universalismo de la evangelización. Llevamos 4. Vamos con el quinto. Yo soy la resurrección y la vida. Ya. Esto está en 11. Vamos a contextualizarlo. ¿En qué contexto dice esta palabra Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Lo dice después de haber resucitado a Lázaro. El portentoso y gran signo del Señor en Juan, que es la resurrección de Lázaro, y que curiosamente ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos lo registra, solamente Juan. Este milagro apoteósico, tremendo, después de 3 días un hombre muerto que ya estaba pudriéndose, el Señor es capaz de resucitarlo, pero el único que se da cuenta y lo pone por escrito es Juan. Los otros 3 no. Buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Curiosamente, ¿verdad? Y después de haber resucitado a Lázaro, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Esa es una frase solemne, de un denso contenido doctrinal, parecido mucho a otras que aparecen en el Evangelio. El Padre le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo. Él es fuente de vida. Siendo así, puede vivificar a quien quiera, en el 5:21. Mire, le voy a leer el 5:21 porque es interesante lo que dice ahí. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Por lo tanto, Él tiene la potestad en su soberanía de dar vida a quien Él quiere, ¿cierto? Por lo tanto, Él cumple esta premisa en poder resucitar a un muerto y darle resurrección. Efectivamente, aquí podemos encontrar 2 posibles o 2 interpretaciones acerca de la resurrección. Punto 1. Puede referirse a la resurrección futura. En efecto, la muerte es la consecuencia necesaria del pecado. Todos los hombres deben morir, pero a quien crea que Jesús es la resurrección y la vida, y que ha venido para quitar el pecado del mundo, Él lo resucitará para no morir jamás. Es como la calavera que aparecía en la figurita del hermano Beltrán, ¿cierto? ¿Qué le dijo cuando nos íbamos? ¿Recuerda quién es? Mortal, ¿cierto? Al final todos vamos a morir. Pero en Cristo vamos a tener nueva vida, una resurrección. Por algo estamos aquí, porque hemos creído en esta resurrección. Hemos creído en las palabras del Señor. Y en la segunda interpretación puede también atribuirse a un sentido espiritual. Si una persona se encuentra espiritualmente muerta por un pecado grave y voluntario, pero cree que Jesús puede liberarlo del pecado, aunque haya muerto espiritualmente, podrá volver a vivir. Es decir, cuando estamos en pecado, estamos muertos, pero cuando nos arrepentimos y llegamos con nuestro espíritu arrepentido delante del Señor, Él nos hace vivir nuevamente, pero en el sentido temporal de la vida, en el sentido figurado, ¿ya? Tarde o temprano vamos a morir, pero el pecado nos puede tener muerte en vida y Dios nos puede cambiar esa percepción.
¿Ya? Lázaro igualmente, obviamente, después falleció igual. De hecho, los fariseos estaban después haciendo complot para matar a Lázaro. ¿Ya? Para que vea cómo son las cosas, sí. Esto tan lindo, tan hermoso de que Lázaro haya resucitado después de 3 días y que era un triunfo como un símbolo, ¿cierto?, de este amor del Señor por la humanidad. Los judíos lo querían matar después. Y estaban haciendo complot para matar a Jesús y matar a Lázaro, a los dos. Las tinieblas estaban, pero ahí dándole duro. Ahí dándole duro. Las palabras de Jesús en el versículo 26 es clara. Todo lo que en Él vive y cree, ¿cierto?, en Él no morirá eternamente. La confesión de Marta encontramos y denota una fe ya de tiempo, como la de Pedro. No así como la del ciego Bartimeo, que es una fe nueva. ¿Ya? El ciego que lo hace, el ciego de nacimiento, es una fe nueva. Y el ciego le dice, muéstrame quién es para yo creer en Él. Y él dice, contigo yo hablo. Y dice la palabra del Señor que él lo adoró. Es una fe nueva, una fe naciente. La fe de Pedro es más antigua, es una fe ya que había caminado con el Señor. Lo mismo que la fe de Marta. ¿Ya? Es una fe que ya llevaba tiempo ya con el Señor. Seguramente ya había visto muchos milagros del Señor. Por eso que aparece la confesión de ella allí, en el clímax de la fórmula de fe expresada. Lo trata de Mesías, lo trata de Hijo de Dios y lo trata de el que iba a venir al mundo. Esas son las confesiones de Marta, que hace las veces como la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que aparece en los sinópticos, ¿cierto? Pero aquí Juan lo atribuye a Marta. Marta le dice, tú eres el Mesías. ¿Ya? En vez de Pedro, Juan coloca a Marta. ¿Sí? Nada de feminista el hombre. ¿Sí? Juan coloca a una mujer ahí hablando acerca del Mesías, el Hijo de Dios. Pero sin embargo, Marta no llega a comprender el profundo significado de la resurrección. ¿Ya? De hecho, ella después le dice al Señor, ¿sabe qué? Está hediondo ya. Está putrefacto. ¿Será necesario? ¿Será necesario? Hiere ya. Entonces no comprendía el valor de la resurrección. A pesar de poder decirle, ¿cierto?, de que era el Mesías, el Hijo de Dios, no comprendía fielmente lo que significaba esta resurrección. Marta, igual que otros personajes del cuarto evangelio, permanece a nivel de la incomprensión. Lo mismo que Nicodemo, lo mismo que la samaritana. Vamos al yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese está en Juan 14. Ya. Este Juan 14 está contextualizado dentro de los discursos de despedida del Señor. ¿Ya? A contar del capítulo 13, vamos a encontrar una cena que el Señor hace con los discípulos, que nosotros le llamamos la Santa Cena, o la Última Cena, como quiera llamarle. Y en esa Última Cena, el Señor, en Juan, lo que hace es entregar unos discursos de despedida. Hay una especie de testamento que el Señor le entrega a sus discípulos. Hagan estas cosas, no hagan estas cosas. Les voy a decir que los van a perseguir. Les voy a decir que se van a turbar. Les voy a decir que alguien me va a negar. Pero se la estoy diciendo por anticipado, para que cuando pase, ustedes no dejen de creer. No dejen de creer. Por lo tanto, yo se lo estoy anticipando que van a pasar todas estas cosas. Entonces, esos discursos de despedida que comienzan en Juan 13 van a acompañar todo el episodio de la Santa Cena hasta la pasión hasta la pasión y muerte. ¿Ya? Hasta ahí van a acompañar los discursos de despedida del Señor, que se enmarca en el ámbito de la Santa Cena o de la Última Cena. ¿Ya? ¿Y por qué no se llama Cena Pascual? Se lo voy a decir un ratito más. Y en ese contexto, Jesús habla acerca del camino, la verdad y la vida. Entonces, lo que le estoy tratando de enseñar
es que este discurso está proclamado como un testamento del Señor, como algo que le va a dejar como enseñanza para sus discípulos. ¿Ya? El Jesús que habla en estos versículos es un Jesús ya resucitado, ya como que va camino al Padre, como que ya dejó, la tarea ya está hecha. Ahora yo me estoy despidiendo, viene la parte principal que va a ser la muerte. Por lo tanto, yo todo esto ya lo estoy dejando a ustedes como testamento, como mis últimas enseñanzas. Y en ese discurso, Jesús encontramos, ¿cierto? Y expresa las palabras de hombres muertos. Es decir, el testamento no es un testamento de un hombre muerto, sino que un hombre ya vivificado. Jesús es vivificado. ¿Qué significa vivificar? Dar vida. ¿Sí? No es un hombre, porque generalmente cuando nosotros recibimos testamento es gente que murió, personas amadas que nos dejaron su testamento, su última voluntad. Pero acá este testamento es diferente, porque no es de una persona muerta, es de una persona que sigue viviendo y que está vivo todavía y seguirá viviendo eternamente. Por lo tanto, estas palabras denotan algo más especial que simplemente una entrega de instrucciones acerca de las cosas que iban a pasar. En la segunda unidad literaria de este versículo, del 1 al 14, y el versículo 15, comienza todo este tema. Algunos dividen en estos versículos. Por ejemplo, Jesús inicia la conversación del 1 al 4, Tomás pide explicaciones en el versículo 5, Jesús le responde a Tomás en el 6 y el 7, después interviene Felipe en el versículo 8, y finalmente Jesús se explaya en su discurso en el que se puede discernir dos secciones. La primera tiene como muta inmanencia del Padre. Yo y mi Padre somos uno. Eso significa inmanencia, ¿cierto? Que es de una misma naturaleza, ¿ya? Y la segunda parte trata de las obras de Jesús y de los suyos. No se turbe vuestro corazón, parte el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Ya? En versiones más modernas de la Biblia dice, no tengan miedo, no tengan tristeza. Eso es lo que está diciendo. Más que una turbación o turbación en el sentido de perder la fe, no está diciendo eso. Está diciendo, no se pongan tristes, no se alarmen, ¿ya? Por lo que va a pasar. Por eso se lo estoy diciendo antes, para que no se turben. Estén advertidos de que van a venir todas estas cosas, pero ustedes estén tranquilitos. Yo ya se los dije ya, que va a venir esto. Ya, en ese sentido lo dice. Aparentemente, cuando se logra dar muerte a Jesús, el príncipe de este mundo saldrá victorioso. Eso aparece en los capítulos 12 y 27. El príncipe de este mundo, nosotros le damos esa atribución en el Evangelio de Juan a Satanás. El príncipe de este mundo, el diablo. Pero aparentemente la muerte de Jesús, esta derrota de Jesús, en la apariencia, es justamente la victoria. Porque para los que quisieron derrotar a Jesús y llevarlo a la cruz, es justamente ese el paso para lograr la victoria. Entonces, lo que dice aquí, para comprender el misterio de la vida que brota de la muerte de Jesús, es necesaria la fe. Por eso agrega, creéis en Dios, creed en mí. Jesús exige a sus discípulos que crean en Él con la misma fe con que creen en Dios. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida tiene que ver con creer en Él. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Yo se los dije que va a venir. Va a venir esto, va a venir esto, va a venir esto y va a venir esto. Pero ustedes manténganse firmes, crean en mí. Así como creen en Dios, crean en mí. Porque después, cuando pasen estas cosas, ustedes van a comprender todo lo que yo les estoy diciendo ahora. Ahora no lo comprenden, pero después lo van a comprender. Es lo mismo que le dijo a Pedro cuando le iba a lavar los pies. No lo comprendes ahora, pero después lo vas a comprender. ¿Ya? Jesús es el camino, ¿sí? Una parábola que tiene que ver, ¿cierto?, con que a través de él nosotros podemos llegar al Padre.
Yo soy la verdad, sí. La verdad en cuanto a la revelación de Jesús a los hombres. ¿Quién conoce al Padre? Solamente el Hijo. Por lo tanto, cuando Él hace mención del Padre, es porque está hablando verdad. El único que lo conoce es el Hijo. Y si nosotros conocemos al Hijo, entonces vamos a conocer al Padre. Esa es la verdad. Y la vida, finalmente, es la que va a otorgar a Jesús ese poder de poder resucitar a aquellos que creen en estas verdades. Se lo estoy resumiendo. Y la última, 7, para terminar la primera parte de la clase. Yo soy la vid verdadera. Juan 15. La imagen de la vid verdadera y de los sarmientos es una pieza que debe catalogarse como un mashal, una pequeña parábola. Recuerde que en Juan no hay parábolas, ¿ya? Por lo tanto, esto es una pequeña parábola, un mashal, un género literario muy propio de la literatura semita. El trasfondo teológico habla entonces de la imagen de la vid, que es uno de los símbolos usados en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer una parte, no sé si está aquí. Oseas 10:1. A ver si está ahí. Parece que estaba ahí. Oseas 10:1. Oseas o Oseas. Oseas sí, Oseas no. O sea, ¿10:1? ¿Quién lo tiene? ¿Mi hermano? Isaías también aparece. ¿Qué dice en Oseas? De su tierra aumentaron sus ídolos. Perfecto, ¿ya? Israel es comparado con una frondosa viña, ¿sí? Con una frondosa viña que da frutos. Pero estos frutos, ¿qué pasó con estos frutos? Se empezaron a corromper, ¿sí? Fíjese en Isaías 5. Yo se los voy a leer. Dice así: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Cuáles son las uvas silvestres? Las que no se pueden comer. Entonces esa figura del Antiguo Testamento es la que Jehová esperaba de su pueblo de Israel. Una viña cercada, abonada, con una torre, con un lagar, esperando que diera buenos frutos, no dio los frutos que esperaba el Señor. ¿Ya? Y como no dio los frutos del Señor, Jesús dice entonces, el pueblo de Israel no dio frutos, era la vid esperada y los sarmientos que esperaba el Señor, pero no dio, por lo tanto yo soy entonces la vid verdadera. No es más el pueblo de Israel, yo soy. Y Él se autoproclama la vid verdadera. Y el que no esté apegado a esta vid verdadera, no va a dar fruto. No va a dar fruto. Tiene que estar pegada a mí. Si no, no da fruto. Aquí el que corre por cuenta propia, haciéndose atribuir cosas que no son de Dios, va a perecer. Si está pegada a la vid verdadera, va a dar frutos. Y va a florecer. ¿Por qué? Porque yo soy la vid verdadera. No es más Israel, yo lo soy. ¿Sí? Amén. Esa es la figura del séptimo yo soy. Entonces, ¿por qué? Y nuevamente viene la palabra verdadera, que significa auténtica. ¿Ya? Yo soy la auténtica. No es aquella que trataron de que se pudiera hacer. No, yo soy la auténtica. Vid verdadera. No hay otra vid. Exacto. No, bien.
Porque es justamente eso, ¿sí? No hay intervención humana, auténtica, genuina, ¿sí? Única, grande y nuestra, decía el hermano El Chan. Sí, única, grande y nuestra. Pero básicamente es eso, no hay injerencia humana. Él se autoproclama, yo soy la vid verdadera, porque Jehová, esperando los frutos de su pueblo, no llegaron. En Jesús nunca iba a tener esa desilusión. El Hijo cumplió fielmente lo que el Padre le envió, y que es el tenor de este Evangelio. Jesús encarnado, cumpliendo la misión, entregándose por los que ama, y después volviendo al Padre. Y ese es todo el contexto del Evangelio de Juan. ¿Ya? Es un Jesús misionero que viene a cumplir una misión. Y después de esta misión cumplirla amorosamente, porque no está obligado a hacerla, pero en su soberanía Él lo hace, entrega la vida por los demás voluntariamente. Después Él es exaltado y glorificado, volviendo a su condición anterior, en su calidad perdida de ser humano, y volver nuevamente a ser parte de la Santísima Trinidad. El libro de la gloria comienza en el capítulo 13, ¿ya? Y se puede bien titular el libro de la gloria o de la exaltación de Jesús, ¿ya? El libro de la glorificación. Como les decía, ya en este capítulo Jesús empieza a terminar lo que iba a ser su ministerio. Por lo tanto, está a puertas de poder volver a su condición anterior, a la exaltación divina ya, pero no en el cuerpo humano, sino en el Cristo. Recuerdo que Jesús es el hombre, ¿sí? Jesús de Nazaret. Tenía una dirección, tenía un nombre, Jesús de Nazaret. Pero el título es un título divino, Hijo de Dios. O los evangelios sinópticos le llamamos el Cristo, el Mesías, ¿cierto? Que es un título. Y el libro de la gloria está contenido en 3 partes. Comienza con la última cena y los discursos de despedida de Jesús. Tiene un capítulo 2 que está en la exaltación de Jesús por la cruz. Y está el capítulo 3 que es la glorificación por su resurrección y ascensión. Nosotros en esta clase vamos a ver los 2 primeros. La tercera va a quedar para la clase online. La última cena y despedida de Jesús comienza en el capítulo 13. Así dijimos, ¿verdad? ¿Sí? Juan capítulo 13. Vamos al 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Allí comienza el libro de la gloria. ¿Ya? Comienza primero con el lavamiento de los pies, que es importante y hace las veces de este partimiento del pan y de la distribución del vino, que aparece en Mateo, en Lucas y en Marcos, pero en Juan no aparece. Juan no habla explícitamente y partiendo el pan lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo. Eso no aparece en Juan. No está en Juan. No lo busque porque no lo va a encontrar. No está en Juan. Por lo tanto, lo que es central dentro de la cena del Señor o de la última cena es el lavamiento de los pies, que hace las veces de esta entrega de su carne y de su sangre en sacrificio. Se lo explico de esta otra forma. Para Jesús en los sinópticos es la antesala de su crucifixión, la última cena, porque allí Él entrega anticipadamente los elementos que van a componer el sacrificio, su cuerpo y su sangre, ¿verdad? En Juan no encontramos estos elementos, porque sí lo encontramos antes, cuando Él dice, yo soy el pan de vida, o yo soy la vid verdaderas.
Ahí aparecen figurativamente el pan y el vino antes de la Santa Cena. Pero para que se haga este sacrificio mayor de exaltación en la cruz, Juan ocupa un elemento importantísimo que le da mayor connotación que el partimiento del pan o la distribución del vino. Y es que verdaderamente la exaltación y el servicio y el amor a su hermano es cuando yo me humillo y sirvo a mi hermano lavándole los pies, que es el sumo sacrificio que yo puedo hacer. Para Juan es más importante eso que el partimiento del pan y el vino. Por eso que no aparece esa escena y aparece el lavamiento de los pies. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Para Juan es más importante el lavamiento de pies, porque es una acción simbólica de humillación de Jesús que simboliza el sumo servicio que puede hacer a alguien que ama a otro, más que la acción de entregar anticipadamente su cuerpo o su sangre a través de los elementos del pan y el vino, producto, ¿cierto?, después de la crucifixión en la cruz. Por lo tanto, el libro de la gloria comienza con este lavamiento de los pies. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, otra vez aparecen esas palabritas, sabiendo Jesús. Jesús ya sabía. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía Jesús? Que venía su hora. Y en el Evangelio aparece mucha parte de esa frase. Y se arrancó en medio de los judíos, pero no lo pudieron aprender ni apedrear ni lapidar porque no había llegado su hora. ¿Ya? En el capítulo 12, cuando Jesús tiene una entrevista con los griegos, en la entrada a Jerusalén, Jesús habla con unos griegos y Jesús les dice, esta es la señal por la cual ha llegado mi hora. Allí comienza entonces para él el principio del fin. Allí Jesús da a conocer desde que en ese momento ya comienzan a desencadenarse los últimos acontecimientos de su estadía aquí en la tierra. Desde la entrevista con los griegos en la entrada triunfal a Jerusalén. Allí comienza la hora, porque en el Evangelio de Juan aparece muchas veces esa frasecita, no había llegado la hora o todavía no había comenzado la hora. Bueno, la hora ahora comienza. Ahora es la hora, cuando la hora del Hijo del Hombre es que va a pasar de este mundo a su antigua condición, no encarnada. El lavamiento de los pies, capítulo 13. El lavatorio de los pies se presenta entonces dentro de la cena como una acción simbólica, como un semellón, un signo. Al iniciar el libro de la gloria, el evangelista ha labrado solemnemente una introducción que consta de 4 partes. Tenemos la primera parte, presenta una cena que será la cena del Señor. Presenta una cena del Señor. ¿Por qué es importante hablar de esto de presentar una cena del Señor? Más adelante vamos a encontrar que Jesús y los fariseos, cuando llevan a Jesús a Pilato, quieren que esto se resuelva pronto, porque los fariseos después querían celebrar Pascua. Y la cena de Pascua iba a ser el viernes en la noche, al atardecer. Por lo que me indica a mí que Jesús no celebró Pascua con sus discípulos. Lo hizo una noche antes, el jueves en la noche. Por lo tanto, no es Pascua lo que él celebra con sus discípulos, es una cena. ¿Sí? ¿Dentro de la Pascua? No, la Pascua es al otro día.
el viernes en la tarde. Pero Jesús cena con sus discípulos el jueves en la tarde. Jueves para viernes. Y la Pascua era de viernes para sábado. Al otro día era Shabbat, era día de reposo. Y Jesús dice que murió el viernes en la tarde, porque al otro día era día de reposo. Por lo tanto, Jesús no hizo Pascua, no celebró Pascua. Según Juan, celebró una cena antes, el jueves, pero no fue la Pascua. ¿Sí? ¿Está bien, cierto? ¿Lo sabía? Sí, porque el misma noche fue entregado. Claro. Y el otro día, Se desencadenaron los acontecimientos. a eso está... ¿Sí? Entonces, Jesús no alcanzó a celebrar Pascua. Eso tiene que llevárselo clarito usted hoy día. ¿Ya? No alcanzó a celebrar la Pascua judía. Él lo que hace es celebrar una cena con sus discípulos antes de la Pascua. No alcanzó a hacerla. Porque la Pascua fue Él. El Cordero inmolado, que llevó al sacrificio. Él fue la Pascua. Por lo tanto, lo que celebra con sus discípulos no es Pascua, es una cena. ¿Sí? Es una cena. Entonces el día domingo no es un domingo de resurrección. Según los especialistas dice que sí, porque cuentan el viernes. Pero si murió un viernes en la tarde dice que son 3 días. 3 días. El que cuentan el viernes, pues esa fracción de día lo cuentan como día. Cuentan el viernes en la tarde, el sábado y el domingo en la mañana. Entonces no nos dan. Nos vamos a pasar hasta por el martes más o menos. No, pues no coincide. Entonces los especialistas se la arreglan para decir que fracción de día es igual a día. Entonces esas días del viernes, recuerde que el día comenzaba al atardecer, no a las 12 de la noche como comienza hoy día. Entonces al atardecer, cuando Jesús es crucificado, se cuenta como día, viernes, sábado y domingo en la mañana, 3 días, que era el primer día de la semana. ¿Y qué le dijo el obispo? Que era ese año había sido del gran sábado. Amén, estoy de acuerdo con el obispo. Que se repitió el gran sábado, son 2 sábados, no, son 2 sábados. Son 2 sábados. Pero se entiende la idea, ¿cierto? Porque si lo saca como fracción de día, el día completo me da el domingo. Si no, me voy a pasar para el lunes. Algunos se pasan hasta el martes. ¿Ya? Por lo tanto, pero el tenor de esta explicación no quiero que se lleven el tema de la resurrección. Yo quiero que se lleven el tema en su conocimiento ahora, que Jesús no celebró Pascua con sus discípulos. Lo que Él celebra es una cena anticipada. Anticipada al viernes. Sí, porque si fue el día jueves. Es el jueves en la noche. Ese jueves en la noche después es arrestado, después de esta cena, cuando se va a Getsemaní. Y ahí se desencadena todo lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, no celebra Pascua con sus discípulos. Eso estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Que no celebra Pascua con sus discípulos Jesús. Hace una cena antes. Voy a decir algo que, bueno, me entiende, pero no importa. No, le vamos a lapidar si usted... Diga nomás. Lo que pasa es que, bueno, la Pascua, ¿cierto? Dice que hay que hacerla todo, hay que contársela a los hijos, la tradición viene ahí. Entonces, Jesús cuando va a celebrar la cena, dice, hace esto en memoria Sí, de mí cuántas veces. ¿No está haciendo un parangón con la Pascua? por supuesto. Es la adelantó nada más. Sí, sí lo está haciendo. Lo que hace es adelantar el día. O sea, a ver, simbólicamente, podríamos decir que sí celebró la Pascua, pero no en el día de Pascua. Exacto. Porque la Pascua es Él. Es la crucifixión. Pero eso se refiere a la Pascua, al hecho del pueblo. A la interpretación espiritual que nosotros le damos. Es una interpretación espiritual, ¿cierto? Él, efectivamente, Él le da la connotación pascual, ¿cierto? De que en Él está la vida a través de los elementos de la carne y de la sangre, los elementos del nuevo pacto, ¿correcto? Pero no lo celebra en el día que debía celebrarse, sino que lo hace una noche antes. Según la ley judía. Según la ley judía correspondía al viernes en la tarde, para el otro día, ¿cierto? Y ahí lo vamos a ver un poquito más donde aparece el versículo que las autoridades estaban apuradas para que sentenciara a Jesús porque tenían que celebrar la Pascua, que era entre el viernes y el sábado. Y no se podía hacer nada que no fuera... No, o sea, tiene que morir antes del sábado.
Sí, pues sí. Ellos querían eso, quería que murieran antes del sábado, antes que anocheciera el viernes, quería que Jesús ya estuviera listo. Por lo tanto, Jesús, como estuvo allí, claramente 24 horas antes estaba con sus discípulos. ¿Sí? Vamos. Bien, presenta una cena que será la cena del Señor, o la Santa Cena, como nosotros le llamamos. Nosotros habitualmente la celebramos el viernes en la tarde. ¿Sí? Pero ese es otro tema, sí. Jesús lo sabe todo. Eso es importante que ustedes ya lo saben, ¿cierto? En Juan Jesús ya lo sabe todo. Lo controla todo. Ya tiene todo claro, todo lo que va a pasar. Ya lo sabe todo. Su Padre, ¿cierto? Ha puesto todo en sus manos. Las potencias infernales también están activas. Ya Judas ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que va a pasar, todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a padecer, todo lo que Jesús va a sufrir es consecuencia de su amor por la humanidad. Voluntariamente, en su soberanía. Como les dije en la clase pasada, no es víctima de los acontecimientos políticos de la historia. No es víctima de los fariseos o de los saduceos que quisieron condenarlo. Él quiso que fuera así y que debía ser de esa forma. Entonces, para el príncipe de este mundo, que es el diablo y Satanás, llevarlo a la muerte en la cruz, para Jesús es justamente eso, tener victoria sobre las tinieblas. Porque no hay mayor sacrificio que entregar la vida por sus ovejas, por sus amigos, que es la suma exaltación de Jesús. Cada una en su particular tradición, ¿cierto? O realidad, toma la decisión de hacerla con aquellos que son miembros de la iglesia y que participan activamente de estos 40 días, o si no, se hace una Santa Cena libre, que aquella persona que viene incluso llegando por primera vez a la iglesia, invitada por alguien, y si siente en su corazón pasarla a hacer y tomarla, la hace. Está cualquiera de las dos. La verdad es que no es materia de este curso decirle cuál es buena y cuál es mala. Solamente yo le indico las realidades de la iglesia. Algunos dicen, ok, los que vienen la hacen, y algunos dicen, no, mire, ¿sabe qué? Los que vienen, pero también si aquellos que sienten en su corazón tomarla, también que pasen. Y ante eso yo me excuso. Judas participó de la cena completa con lavado de pies y todo, o una parte de ella. Dice que fue una parte de ella. Recuerde que en los sinópticos aparece también que Jesús le dice, haz lo que tienes que hacer. Y él se fue. Él se fue. Sí. Después de la cena. Sí. Comió seguramente algún elemento y partió a hacer lo que tenía que hacer. O sea, fue parcialmente a la cena. Sí, él se fue antes. Probablemente yo creo que no sé. La verdad es que Juan solamente se atribuye este tema con Pedro, ¿ya? Pero básicamente eso. Aquí lo que dice sí el Evangelio de Juan es que habían ya las potencias infernales estaban en juego ya. Estaba todo ya empezando a... Ya estábamos ahí en plena batalla, ¿sí? Porque estaba todo configurado para empezar el tema de allá. Entonces... ¿Por qué es importante? Y yo le menciono el tema del lavamiento de pies, porque yo se lo dije delante. Juan no participa, ¿cierto?, del partimiento del pan o de la entrega del vino. Para Juan es más importante ceñirse la toalla. Ceñirse la toalla y lavar los pies de los discípulos, ¿ya? Que eso le correspondía solamente a los esclavos. Según la tradición rabínica, sí, un esclavo judío no estaba obligado a prestar este servicio a su amo judío, ¿ya? Porque eran parte del mismo pueblo, ¿ya? Pero cuando Jesús hace esto, a Pedro no le podía caber en la cabeza. No podía ser. Es que ¿cómo puede ser eso? Es que no podría ser. Imagínense lo difícil para él tratar de entender que había que comerse a Jesús. Y ahora que Jesús le lave los pies, íbamos a empezar con problemas de nuevo. No entendía por qué Jesús tenía que lavarle los pies. Era complicado para entenderlo. Entonces, Juan ofrece este signo importantísimo a la manera, mire, fíjese en las expresiones griegas, deja y pone a un lado y toma de nuevo. Esos verbos tienen que ver con el versículo 12. Poner, tomar
tomar de nuevo. Pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No porque alguien me haya obligado, sino porque yo voluntariamente lo hago. Soberano, Dios, lo hago voluntariamente. En poner y volver a tomar mi vida. Cuantas veces quiera. Cuantas veces quiera. ¿Y por qué lo hago? Porque yo lo amo. Y por amor a ustedes, los voy a hacer. Nadie me obliga. Yo lo hago voluntariamente. Ese es el contexto del Evangelio de Juan. Imagínense que esas palabras, hermano Aroca, cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, ¿qué le dice acerca del vaso? Eso no está en Juan. No está en Juan. No está en Juan. No es necesario que esté en Juan. No necesitamos un Jesús sufriente en Juan, si lo tiene todo controlado. ¿Sí? ¿Para qué quiero un Jesús sufriente diciendo, Señor, ya, bueno, sí, voy, tengo que hacerlo. No quiero, pero tengo que hacerlo. Jesús es Dios. Por lo tanto, no necesito colocar a un Jesús sufriente en Getsemaní. Sí lo pongo como Jesús valiente. Porque cuando Judas viene para allá, no le da el beso. No aparece el beso traicionero de Judas en el Evangelio de Juan. Jesús se para y lo confronta, como el pastor confronta cuando viene el lobo. Yo soy al que buscan. Dejar esto que se vaya. Si quieren vérselas, véanselas conmigo. Porque yo soy el pastor. Es más, yo soy el buen pastor. Ahí cumplió la primera parte que le había dicho primero. ¿Sí? Entonces, esos detalles usted tiene que masticarlos, comerlos, sentirlos, saborearlos, gozarse de estos detalles que Juan nos entrega, que son preciosos, son hermosos. No necesitamos un Jesús sufriente, Jesús lo tiene todo controlado. Entonces, ¿para qué voy a colocar la oración? No me va, no lo coloco. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Vamos. Hablamos del diálogo. Hablamos también de esto. Simbolismo del lavamiento de los pies. Pues, ¿por qué es importante que se lo estoy enseñando? Porque nosotros hacemos el lavamiento de pies. Nosotros hacemos el lavamiento de pies en nuestro ritual de la Santa Cena. Por eso se lo estamos enseñando. La naturaleza de esta acción es un acto de minoración. ¿Ya? De abajamiento, de humillación. ¿Ya? Es una condición de esclavo, pero al mismo tiempo es un signo del amor que ha llevado a Jesús hasta el extremo de dar su propia vida. Este acto de Jesús es indispensable para que Simón Pedro tenga parte con él. En otros términos, así como el pan y el vino de la cena, en los sinópticos, estoy leyendo la parte roja ahí, son la donación anticipada del cuerpo y de la sangre de Jesús entregado durante su pasión y muerte en la cruz para el perdón de los pecados, así también el lavamiento de los pies es una acción simbólica en el mismo sentido. Jesús se da y se entrega por sus discípulos, ofreciéndoles un servicio que los purifica para que puedan tener parte con Él. Y eso, allí, esa noche, lo va a hacer concretamente en la práctica al día siguiente, cuando muere. La exaltación de Jesús. Y aquí estamos mostrando en el núcleo de la última parte. La exaltación de Jesús es una obra literaria de forma dramática. Básicamente lo que hemos hablado durante la clase. Jesús viene a revelar al Padre, viene a quitar el pecado del mundo, entregar voluntariamente su vida para tomarla de nuevo, dar la capacidad a los hombres de llegar a ser hijos de Dios también, y las autoridades llevan a Jesús a la muerte, pero paradójicamente la muerte de Jesús es la hora en la que Él realiza su misión en plenitud. Y aquí encontramos 10 episodios donde nos narran estas últimas horas de Jesús, estas últimas horas de Jesús. Encontramos el prendimiento de Jesús, en el palacio de Anás, la primera negación de Simón Pedro, el interrogatorio en la casa de Anás, la segunda y la tercera negación de Pedro, el proceso de Jesús ante Pilato, el Calvario, Jesús en la cruz y la sangre y el agua de Jesús cuando es
lancerado y la sepultura de Jesús. Hasta el 19. No vamos a ver todo en esta clase, claramente. Resumiendo, los 4 evangelistas ofrecen una tradición común. ¿Qué es lo que nos dicen los 4? Jesús fue conducido al palacio del sumo sacerdote. Eso aparece en los 4. Fue ultrajado durante la noche. Pedro lo negó. Aparece en los 4. ¿Ya? Pedro no se salva. Ahí está, en los 4 aparece que lo negó. Nada que hacer. Jesús fue interrogado en 2 sesiones, una en la noche y otra en la mañana. Algunos puntos que se difieren. Marcos y Lucas no dan el nombre del sumo sacerdote. Mateo dice que es Caifás. Juan dice que es Anás. En comparación con los sinópticos, el relato de la agonía en Getsemaní no aparece en Juan, lo que hablábamos recién, mi hermano. ¿Ya? El beso de Judas, traicionero, tampoco, no es necesario que aparezca en Juan. El proceso judío ante el Sanedrín tampoco aparece. Los ultrajes del sumo sacerdote y los escarnios a los pies de la cruz tampoco están. Las tinieblas, dice que tampoco están en Juan. Pero sí están, por otra parte, el interrogatorio de Anás a Jesús sobre su doctrina. El amplio interés por el proceso romano ante Pilato, con las escenas del exe homo y el exe rex veter, que los vamos a ver un ratito más. ¿Qué significa eso? La discusión a propósito del cartel fijado en la cruz, INRI, que también lo vamos a aprender. La interpretación del reparto de los vestidos, según el Salmo 22. La presencia de la madre, cuando le habla a su discípulo, ¿ya? A Juan, dicen algunos. La referencia al Cordero Pascual y la lanza. La noble soberanía de Jesús y su dominio sobre los acontecimientos se capta en el yo soy. Eso lo hablamos en la clase pasada, cuando narra las palabras, ¿cierto? Y los soldados caen a tierra. En el 11:50, Juan 11:50, aparece, con Anás se cita de inmediato a Caifás. ¿Ya? Eran parientes. Con delicadeza, Juan nos muestra esta comparación entre Pedro y Jesús. Hay una comparación muy delicada que Juan los coloca ahí. Pedro lo niega y sale arrancando. Y Jesús, valientemente, se enfrenta. Aquí estoy. Hay una comparación entre los dos. Uno lo niega y arranca, y el otro enfrenta, no importando las consecuencias. ¿Ya? Eso aparece allí en el 18:15. Jesús ante Pilato. Esta construcción teológica es una de las más importantes del Evangelio. Aquí yo voy a detener un poquitito, no voy a ir tan rápido. Porque este diálogo que está entre Jesús y Pilato es uno de los que mayormente teología tiene de Juan. ¿Ya? Hay escenas que hablan de esta teología que es una teología juanina y que coloca a Jesús no solamente en el ámbito de Dios soberano, sino que también lo coloca en el estilo del rey de Israel. ¿Ya? Porque básicamente Jesús fue sentenciado a muerte por autoproclamarse, según los judíos y fariseos, como rey de los judíos. Por eso que muere con ese cartel que se escribe en latín, en griego y en hebreo, en arameo, Iusus Rex, ¿qué más dice? Rey judíos. La J es reemplazada por una I. Entonces usted va a encontrar en los crucifijos, sobre todo católicos, que dice INRI, ¿cierto? Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Qué significa eso? Ese es el cartel por lo que murió. Entonces Juan lo trata de colocar allí en este diálogo con Pilato de que Jesús murió siendo rey, por lo cual fue acusado, porque Jesús fue muerto y sentenciado por sedición. Eso fue su condena, por sedición. ¿Sabe lo que es sedición, verdad? ¿Sí? Autoproclamarse rey, ¿sí? Habiendo otro rey. ¿Sí?
Es como decirme yo soy pastor habiendo otro pastor. ¿Sí? Entonces, por eso fue condenado Jesús, por sedición. Y la condena aparece en la cruz. INRI, Jesús, Rey de los Judíos. Y en el diálogo que hay y que Juan nos presenta teológicamente con Pilato, es lo que Juan trata de ponernos allí en esta tradición de la iglesia de que Jesús murió como Rey de los Judíos. La tradición del cuarto evangelio presenta una teología muy evolucionada. Jesús muere, según Juan, como Rey de los Judíos. Juan nos proporciona un dato muy importante al llevar a Jesús a la residencia oficial del procurador. Los judíos no quisieron entrar para no contaminarse y poder comer la Pascua. Ya hablamos acerca de la Pascua. Esto quiere decir que las autoridades judías celebrarían la cena pascual oficial la noche del viernes. En virtud de la reflexión de Juan en el versículo 32, podemos pensar que los que pretenden los judíos es que Jesús sea ajusticiado según el suplicio romano de la crucifixión. Pero ellos no podían condenar a muerte, no lo podían condenar. Por lo tanto, tenían que llevarlo al procurador romano, a Pilato. Y más encima, se encuentran que Pilato lo encuentra inocente, no tenía cómo acusarlo. ¿De qué lo acusan? Si no tenía nada. ¿Ya? Por lo tanto, aquí encontramos dos escenas que están en el 19.5. Es importante que usted la sepa. (19.5) Es importantísimo que usted lo sepa. Y salió Jesús llevando la corona de espinas, una corona de rey. Es una corona de rey, a pesar de que es espina, es una corona de rey. Y salió con un manto púrpura, que es un manto de rey. Por lo tanto, Jesús, después del suplicio, salió siendo rey y se presenta delante de Pilatos como rey. Y Jesús dice el homo ecce, o el exe homo. He aquí el hombre, que son las primeras palabras ahí que Pilato habla acerca de Jesús. He aquí el hombre. Que se contrapone después con el 19.15, 19.14. Era la preparación para la Pascua. Estábamos a hora de que anocheciera o que atardeciera. Y como había llegado ya la hora sexta, entonces dijo a los judíos nuevamente Pilato: he aquí vuestro rey. Para Pilato Jesús era el rey de los judíos. El tema es que los judíos no lo aceptaron como rey. Y los sinópticos nos narran entonces que para sacarse este problema de encima es que llama a Barrabás para liberar a uno de los dos, según la costumbre que tenían. Por lo tanto, ¿en quién cae la condenación de Jesús? Sobre el pueblo de Israel, porque ellos son los que liberan a Barrabás y condenan a Jesús a la muerte. Pilato nunca fue el que condenó a Jesús a la muerte. Tal cual. Entonces, Juan lo que está mostrando allí a través de estas escenas es que el pueblo de Israel había caído tanto, ¿cierto?, en las tinieblas y que no habitaba la luz en medio de ellos, que habían condenado a Jesús a la muerte. Pero, paradójicamente, la muerte, según la soberanía de Dios, era la exaltación de Jesús. Era justamente el acto de salvador de Jesús los que iba a llevar a todos aquellos a una vida plena y nueva y duradera. Pero solamente aquellos que creyeran en esta acción salvífica. De tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, pero todo aquel, ¿en qué sentido? Que crea. Entonces no es para todos, es para aquellos que creen. Por supuesto que tiene condicional. No es para todos. La invitación es para todos,
Pero la acción salvadora de Jesús en la cruz se hace vivificadora cuando yo y usted creemos en este tema. Si no, no nomás. No nomás. Como Jesús le dijo a sus discípulos, dura tu palabra, Señor. Y dice la palabra que algunos de ellos empezaron a ir. Y Jesús les dijo, oiga, ¿sabe qué? No se vaya, si ahora vamos a colocar estudiantina bonita y venga a estudiar, a tocar. ¿Quieren irse? Váyanse. Váyanse. ¿No les gusta? Váyanse. Idos, váyanse. Si creen que es muy dura la palabra, váyanse. Si este tema es un tema de creer. Y cuando usted cree, cree para siempre. Para siempre. Después no va a llegar a las 2 veces o los 3 años y decir, ¿sabe qué? No, la verdad es que lo que creía ya no lo creo. Entonces nunca creyó. Po. Entonces nunca creyó. Si este tema es creer o no creer. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, venga lo que venga, pase lo que pase, me van a crucificar, me van a escupir, me van a abofetear, ustedes me van a negar, ustedes van a arrancar, a ustedes los van a perseguir, pero sigan creyendo en mí. Sigan creyendo en mí. Porque después van a comprender todas las cosas que van a vivir ahora en estas horas. ¿Sí? Y eso es el acto de fe que tuvieron los discípulos, que no dejaron de creer a pesar de las cosas que pasaron. Y Pedro, a pesar de lo que pasó y que lo negó, después él comprendió todas las palabras del Maestro a la luz de los acontecimientos cuando él se encontró con la resurrección. Y Jesús le dice así después, cuando está resucitado, ese pasaje tan hermoso, apacienta mis ovejas. Jesús ya está resucitado. Y ahí encontramos las 2 escenas del exe homo y el exe rex vester. Ficción. Fíjense, para ir terminando, porque queda esta lámina y la otra nomás, que ninguno de los evangelios da detalles de cómo es la crucifixión. Hablan en términos generales acerca de la crucifixión, pero no da detalles de cómo se crucificaba en los términos que un historiador nos puede narrar o relatar una crucifixión. ¿Ya? Según los historiadores, la crucifixión, la víctima era muerta allí desnuda, para empezar. ¿Ya? Desnuda, completamente sin ropa, desnuda. Y en las imágenes que nosotros vemos siempre aparece Jesús tapado, ¿sí? Por respeto, por temor. Pero la crucifixión, ninguna víctima era tapada, todos morían desnudos. Porque aparte de ser una condenación física, también era un agravio, una vergüenza pública. Una vergüenza pública. Por lo tanto, esos detalles no nos narra ninguno de los 4 evangelistas. ¿Ya? Tal cual como ocurrió la crucifixión. Desnuda e inmóvil, la víctima estaba expuesta al dolor de los insultos, a la sed. Y junto con ellos aparecen 2 personas que para Lucas son malhechores, para los otros 2 son, para Mateo y para Marcos son ladrones. Y aquí aparece el título de Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Por lo tanto, lo que hablamos, Jesús murió siendo el Rey de los Judíos. Esto es el Mesías, pero con todo su amplitud, con todo su sentido. Vamos finalizando esta clase, mis hermanos queridos. Y al finalizar, quiero que quedemos con estas palabras que son importantes y que Juan las elige con pinzas. Jesús, cuando está exclamando sus últimas palabras, es la cruz. Y fíjese la diferencia que tiene con los sinópticos. Por ejemplo, en los sinópticos, para Marco y Mateo, encontraron ahí el desamparo del alma de Jesús, citando a un salmo, ¿cierto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas encuentra, ¿cierto?, esa misericordia de Dios diciéndole, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Para Jesús, allí aparece la mujer nuevamente en escena, María. ¿Dónde había aparecido antes María? ¿En Juan? En las bodas de Canaán. Allí aparece María y ahora vuelve a aparecer. Son las únicas 2 escenas que aparece María.
¿Sí? Cuando convierte el agua en vino. Y ahora María aparece nuevamente en escena. Son las únicas 2 escenas que aparece María. Pero fíjese este Jesús muriendo, azotado, clavado en la cruz, desnudo, arreglándole el problema a la mamá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es Dios, tiene todo controlado. Tiene todo controlado. Entonces le queda ese tiempo para decirle a Juan que cumpliera la labor de cuidar a la mamá. Y hay 2 palabras que él dice: tengo sed, y está terminado, consumado. Telestai. Tetelestai, en griego, tetelestai. Está consumado. Está terminado. ¿Ya? El evangelista concluye con una frase solemne allí. Para Marcos y Lucas dicen expiró. Así dicen ellos, expiró. ¿Ya? Para Juan dice que entregó el Espíritu. Esta es una nueva expresión hondamente significativa, tiene un doble valor, un doble sentido. Claramente, en el sentido obvio, Jesús entregó su vida, su alma, pero hay un doble sentido allí. Entregar significa una acción voluntaria. No es que haya alguien que se le haya quitado, sino que la entregó voluntariamente. Por lo tanto, las palabras que ocupa Juan allí claramente sigue el mismo tenor de este Dios encarnado, que entrega voluntariamente su alma en favor de los demás. Ahora, al concluir, y de manera solemne, se entiende perfectamente el amor que Jesús tuvo con los suyos en Juan. La muerte viene a sellar una vida de amor. Y esto no supone ninguna sorpresa para el lector de Juan, ninguna. Porque si ya lo entendemos desde el principio, cuando decimos que el Verbo se hizo carne, no es ninguna sorpresa de que Jesús entregue voluntariamente su vida. Porque es la acción salvadora que Jesús hace por los demás, como prueba de su amor por los demás. De tal manera amó Dios al mundo. Nuevamente llegamos a ese versículo. ¿Sí? Y es el buen pastor. Porque el buen pastor entrega su vida por las ovejas. No huye como el asalariado, sino que lo enfrenta y lo entrega a tal sacrificio que es capaz de morir en una cruz. Algunos dicen que se hace anatema. Maldito el que muere en una cruz. Pero él se hizo maldito, voluntariamente. Por lo tanto, a Jesús le queda solamente un rasgo, que es el último motivo de esta clase, el último tema, que tiene que ver cuando le tiran la lanza en su costado. Dice que no fue quebrado hueso. Y para Juan, no le quiebran las piernas, tiene que ver este hecho está conectado, ¿cierto?, con la cita bíblica del ritual del cordero bíblico, del Éxodo, donde también no se le quiebra hueso a este cordero. Por lo tanto, para Juan, Jesús es el cordero pascual, que muere en viernes, celebrando la Pascua. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo dice Juan el Bautista al comienzo del Evangelio de Juan. Él es el cordero entonces. Por lo tanto, no celebra la Pascua, Él es la Pascua. Como decíamos, en los evangelios sinópticos, Jesús viene a predicar del reino. En Juan, Jesús es el reino. Jesús es la Pascua entonces aquí también en Juan. Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Y lo hace voluntariamente. Porque termino diciendo lo mismo que dije al principio. Porque para Juan, Jesús es Dios. Y en el Apocalipsis Juan lo ve como un cordero inmolado. También, porque es el autor del Apocalipsis.